¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el psicólogo Alfredo Cabrera Contla, colaborador en la Jefatura Nacional de Salud Mental. El día de hoy platicaremos acerca de la aplicación de primeros auxilios psicológicos en situaciones de emergencia. Bueno, pues antes de comenzar me gustaría compartir con ustedes un dato curioso. No sé si ustedes sepan que hay una comunidad o una eh, tribu, si la queremos llamar así, en Australia, donde no se usa la palabra derecha, izquierda, adelante o atrás. Ellos usan los puntos cardinales como referencia de su posición. Por ejemplo, en lugar de decir levanta tu mano derecha, ellos podrían decir levanta tu mano que está en el noreste, ¿no? Eh, entonces está como muy interesante, pero ¿por qué les comparto esto? Primero porque, bueno, en el mundo hay 7000 idiomas más o menos, lo cual quiere decir que hay 7000 formas de expresar o de referirse a algo. Y sobre todo, y más importante, que el uso del lenguaje puede modificar nuestra configuración de cómo vemos la realidad, de cómo vemos al mundo. Por ejemplo, se hizo un estudio con estas personas en el cual pues les pedían que ordenaran cronológicamente algunos dibujos, ¿no? Desde un niño hasta ancianos. Y bueno, pues la mayoría de las personas, como nosotros, podríamos decirlo así, pues los ordenaríamos como aparece en la imagen de izquierda a derecha. Quizás las personas que escriben de derecha a izquierda los podrían acomodar pues al revés. Lo interesante es de que esta plática, perdón, esta comunidad que les platico, los ordenaba según ellos estaban parados. Es decir, si estaban viendo hacia el norte, los acomodaban de cierta forma, si estaban viendo hacia el sur y así. Entonces, imagínense lo importante que es el lenguaje en nuestra configuración de la vida. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces usamos la palabra víctima para las personas que han experimentado quizás algún tipo de violencia o algún tipo de desgracia o de pues un evento catastrófico. Cuando en realidad mi recomendación y la de muchas otras personas es que se use la palabra sobreviviente. Y entonces, pues los sobrevivientes, ¿no? Dice que las palabras sobreviviente y víctima tienen connotaciones muy diferentes. Ser una víctima implica impotencia y lástima, lo que podría no describir adecuadamente las experiencias de algunas personas que sufren agresiones. Las experiencias varían de persona a persona. Sin embargo, lo particularmente diferente del sobreviviente es que implica que las personas puedan tomar el control de sus propias vidas. Sobrevivir transmite que la persona todavía está luchando, ya sea a través del sistema judicial para llevar a la justicia a su perpetrador, o bien para conocer la causa o aprender a vivir después de sufrir un asalto o un evento catastrófico. Ahora, pues en el caso de Erickson, dice que señala los dos tipos diferentes de trauma psíquico. Por un lado está el individual y el colectivo. Bueno, son evidentes en la conducta de las personas afectadas por un desastre. Define al trauma individual como un golpe a la psique que rompe las defensas de la persona de manera repentina y fuerte. Y por otro lado, define al trauma colectivo como un golpe a la trama de la vida social que lesiona los vínculos que unen a la gente y daña el sentido de prevaleciente de comunidad. Ahora, recordemos que una situación de emergencia
no se define únicamente en el momento del desastre o del evento, sino que puede ser considerado bastante tiempo después, dependiendo, por supuesto, de las consecuencias tanto individuales como colectivas que de esta. Y bueno, sé que anteriormente hemos revisado precisamente lo que son los primeros auxilios psicológicos. No pretendo repetir definiciones ni nada por el estilo, pero sí quiero retomar algunos puntos importantes al respecto. Bien, entonces para fines de esta presentación vamos a retomar precisamente los tres principios de acción que están presentes en los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Ya sabemos que los tres principios básicos de la actuación pues son observar, escuchar y conectar, y que bueno, que estos principios pues sirven de orientación a la hora de contemplar una situación de crisis o bien adelantarse en ella, ¿vale? Eso es algo muy básico, ya lo hemos revisado. Precisamente lo que haremos este día será profundizar un poco en cada uno de ellos. Y para esto, pues bueno, tenemos que el primer principio pues es la observación. ¿Y qué es lo que tenemos que observar, no? La seguridad, que eso ya lo hemos platicado, no acudir al lugar si no sabemos qué es lo que está pasando y si no sabemos que es seguro, ¿no? A personas con evidentes necesidades básicas de urgencias, pues si vemos algún herido, pues llevarlo al área de heridos o decirle a algún personal médico que le atienda. Y en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy son las personas con alteraciones de angustia grave, ¿no? ¿A quién pueden resultarle útiles los primeros auxilios psicológicos y cuál es la manera de ayudar? Bien, cuando hablamos de observar, no solo se trata de observar el entorno, se trata de conocer un perfil que nos permita ah, hacer una intervención mucho más eficaz. Lo que en algunos casos podríamos llamar incluso ah, pues este ojo clínico, ¿no? Que de pronto podemos desarrollar, decir, ok, yo veo a esta persona así, entonces, puedo acercarme o debo acercarme. También recuerden que importa muchísimo el contexto en el que estamos. No es lo mismo que estemos, por ejemplo, eh, en la calle y quizás acaba de surgir o de acontecer un asalto y entonces un señor o una señora pues se pone mal, nos acercamos y hacemos la intervención y eso es algo como muy puntual. Vamos a pensarlo en esta ocasión en eventos de mayor magnitud, ¿no? Imaginen que acaba de pasar un temblor muy fuerte y entonces hay muchas personas y hay un caos, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico quién sí, quién no? ¿Cómo puedo intervenir? ¿No? O bien, si ya pasó el evento y han pasado un par de días o incluso tal vez algunas veces meses, ah, y hay albergues, entonces, si yo voy al albergue, ¿cómo es que puedo intervenir? Si yo voy a formar parte del equipo como base en ese albergue y las personas van a ir llegando, ¿cómo se van a ir integrando? ¿Cómo yo me puedo integrar a esa comunidad y poder identificar para hacer estas intervenciones? Eso es lo que tenemos que además aplicar cuando hablamos de observar en primeros auxilios psicológicos. Y bien, decíamos que hay como dos formas en las que se presenta el trauma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que está la forma individual y está la forma colectiva. En la forma o en las reacciones comunes al trauma de forma individual, tenemos pues algunos de estos casos, ¿no? Que tienen que ver con el comportamiento y dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, evitar actividades sociales, ¿no? No las voy a mencionar todas, obviamente son muchas, eh, se las dejo aquí para que puedan revisarlo. Pero bueno, tenemos las reacciones de comportamiento, las reacciones quizás de ese mismo comportamiento destructivo o autodestructivo, ¿no? Que puede ser como ah,
quizás me siento muy ansioso, me siento muy, no sé, y empiezo a fumar o empiezo a tomar más, o ya lo había dejado y lo retomo, ¿no? Las reacciones afectivas, las somáticas, que son de las más comunes, ¿no? O las más identificables, no las más comunes probablemente, las más identificables, como pueden ser palpitaciones, sudor, problemas para respirar, algún dolor en el pecho o incluso en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de reacciones pueden ser las interpersonales o bien de cómo interactuamos con nuestro entorno. Por supuesto que las reacciones cognitivas como la incredulidad, esto de no sé qué está pasando, no me lo creo, eh, pues no sé, por ejemplo, en el caso de, esto pasa mucho con los fallecimientos, ¿no? Dicen, no, pero si yo apenas lo vi ayer o platiqué con él la semana pasada. Bueno, estas son reacciones cognitivas que de pronto no las identificamos. Hace ya muchos años, un, un- una persona que sabe mucho más que yo seguramente, eh, me compartió una frase y me gustaría compartirla con ustedes. Él me dijo, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y en ese sentido, si nosotros no sabemos que hay reacciones comunes para que las personas presentan en este tipo de acontecimientos, vamos a creer que puede estar bien, ¿no? O lo vamos a normalizar, por así decirlo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es afinar mucho eh, nuestra observación en este sentido, ¿vale? Y bueno, por último tenemos las reacciones de significado. ¿De acuerdo? Estas pueden ser entre muchas otras, ¿de acuerdo? Y recordemos, estas son individuales. De forma colectiva, pues bueno, tenemos ya varias, tenemos, me parece que son 5, en las cuales pues es muy común mm, hacer posible los análisis de psicología de masas, ¿no? Y bueno, pues la primera es como por etapas, por decirlo de alguna forma, pues empezamos con la conmoción o la inhibición y estupor, y nos dice que se ve a los sobrevivientes emerger de los escombros. Esto puede ser de forma figurativa, aunque pues lamentablemente también sabemos que es literal, alterados por el choque emocional, sin iniciativa y cuya única movilidad es un lento éxodo que los aleja de los lugares de la catástrofe para ganar espacios amplios. Es decir, están desorientados, no o estamos, porque creo que a todos nos ha pasado, estamos desorientados y no sabemos bien hacia dónde ir o qué es lo que tendremos que hacer. ¿Sí? Y entonces, pues hay situaciones de riesgo, eh, y bueno, se observan como estas conductas colectivas que también pueden ser adecuadas, ¿no? Pueden permitir la lucha incluso contra la propagación del peligro o de los rumores o la organización racional de los recursos. Y por otro lado, pues en unas circunstancias se observan como conductas pues más inadecuadas, como es el considerar que la situación de nuevo es irreal, o existe como este éxodo eh, pues desorganizado, ¿no? Bien, después continuamos con lo que es el miedo colectivo y nos dice que el sentir miedo intenso es una reacción frecuente en situaciones de desastre o amenaza, pero no es una condición suficiente para que aparezcan conductas de pánico, ¿no? Entonces, pese a sentir y compartir miedo intenso, muchas veces las personas llevan a cabo acciones, pues podríamos llamarlo heroicas y coordinadas, ¿no? Más aún, nos dicen algunas investigaciones llevadas a cabo
sugieren que el pánico es de corta duración y las personas pueden ser rápidamente inducidas a seguir las reglas de las autoridades, pero eso tiene que ver con una preparación previa, ¿no? Ya ahora sí, pasando al pánico, nos dice que se define a partir de los siguientes elementos. Primero, pues tenemos un componente subjetivo, que es precisamente un miedo intenso. Posteriormente, el contagio emocional, que es un miedo compartido. Después, el componente conductual, que es asociado a las huidas masivas. Y por último, tenemos los efectos negativos para la persona y la colectividad. Es decir, algo que puede empezar mm, de manera propia o muy, a muy baja escala, pues se eleva de nivel. ¿Por qué? Porque este miedo se empieza a compartir. Una vez que ha pasado ciertos límites, este miedo que es contagiado, por decirlo de esta forma, pues nos llega a provocar como ciertos desórdenes, incluso en la organización o para las acciones de rescate o de ayuda. Y bueno, tenemos ya por último lo que es la huida colectiva y el éxodo, ¿no? Y nos dice que constituye la variante menos extrema de las conductas colectivas. Las condiciones de precariedad o amenaza asociadas al éxodo suponen nuevos peligros para la vida. Y bueno, les ponía algunos ejemplos como esto de un desastre natural, como un temblor, puede ser un huracán como el que lamentablemente están viviendo nuestros hermanos en Guerrero. Ah, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa con las situaciones de violencia, ¿no? O sea, sabemos que en muchas partes del mundo, pues existen mm, situaciones en las cuales las personas se ven forzadas a, pues, a salir de sus hogares, ¿no? No únicamente por cuestiones económicas, o sea, el fenómeno migratorio puede ser un ejemplo de ello, ¿no? O sea, el fenómeno migratorio tiene muchas causas, entre ellas económicas, por supuesto. Sin embargo, la cuestión de violencia es un factor también muy importante al respecto. Y cuando las personas viajan o hacen esta migración a través de un país o de varios países, pues sufren ciertos peligros. Ciertos peligros, pues desde pasar hambres, deshidratación, inanición, am, violencia, secuestros, muerte. O sea, son muchos peligros que este tipo de huida colectiva a partir de un desastre o de un evento, de una situación de emergencia propia de su país, pues lo complica aún más. Es por eso que es tan importante que seamos como muy conscientes de la situación a la que nos estamos enfrentando. Observar no tiene que ver solo con lo que está pasando en ese momento, es observar la situación en general, la perspectiva, la dinámica que se maneja en todo el entorno, ¿no? Entonces, pues, es tan importante y muchas veces tan complicado el poder decir que hemos observado algo. Bien, el segundo principio, como ya sabemos, pues es el de escuchar. Hemos comentado que escuchar pues tiene que ser con preguntar qué necesitan las personas y qué les preocupa y por otro lado pues escuchar a las personas y ayudarles a tranquilizarse. Por supuesto, estas son cuestiones pues básicas de la intervención en primeros auxilios psicológicos. Y por supuesto que es importante escuchar, pero también es importante hacer un correcto escaneo. Hacer las preguntas correctas de la forma correcta nos ayuda a cumplir cabalmente con el tercer principio, que ya sabemos también que es conectar, ¿no? Entonces, si sabemos
preguntar o si sabemos acercarnos. Va desde el principio. Ya vi que hay una persona que puede estar mostrando estos signos, estos síntomas que hemos podido identificar de los que hablamos brevemente. Ya conozco el entorno y entonces yo me voy a acercar y voy a hacer las preguntas que yo creo pertinentes, que quizás la forma en la que yo me acerco puede favorecer las respuestas de la persona, ¿no? Entonces, en este caso vamos a platicar un poquito acerca de cómo se identifica las situaciones o los sobrevivientes de violencia sexual. ¿Por qué? Porque en las situaciones de emergencia esto se presta muchísimo, ¿no? Hablábamos de los albergues, ¿no? O sea, cuando hay un desastre natural, eh, sí, las personas intentamos ayudar muchas veces. Sin embargo, también hay que ser muy claros. Hay otras personas que aprovechan como este vacío y pues pueden delinquir. Parte de eso puede ser el uso o la violencia sexual, ¿no? Entonces, en los albergues se presenta mucho. Les comentaba acerca de el fenómeno migratorio. También es muy frecuente que en la ruta migratoria las personas, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, eh, sufran, vivan violencia sexual, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que vamos a hacer intervención en situaciones de emergencia, es básico conocer al menos un poco acerca de cómo se escanea para identificar un sobreviviente de violencia sexual. Y bien, pues hablemos de los principios básicos para abordar la violencia sexual. Primero, es importante preguntar acerca de la violencia sexual de tal forma que la persona comprenda exactamente lo que se está diciendo. No vamos a decir, oye, a usted le tocaron por ahí. No, o sea, hay que ser claros con esto, ¿no? No usar terminología demasiado técnica o de carácter negativo que pueda hacer sentir culpable a la persona. Es decir, oye, pero tú estabas muy noche, o qué tan noche estabas para que cosas así te pasaran. No, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con cómo nos comunicamos. Recuerden, el uso del lenguaje puede configurar nuestra perspectiva de la vida, ¿no? Es mejor usar preguntas que describan comportamientos y preguntar a la persona si alguna vez los ha experimentado, ¿no? Mm, El personal debe sentirse cómodo haciendo estas preguntas. De lo contrario, podría alterar las respuestas ante la persona. Perdón, las respuestas de la persona. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere este punto más bien? Mm, Si nosotros tenemos como miedo o pena o nos incomoda hablar de la violencia sexual, de quizás el acto, de las relaciones, si no queremos, o sea, si tenemos miedo, por ejemplo, de decir, no, es que no le voy a decir porque qué tal que se siente, qué tal que le estoy dando ideas. No, o sea, es que hay que atacar el tema como, pues, como entonces, hay que estar seguros, si vamos a hacer esta intervención, tenemos sospechas, pero no nos sentimos seguros de cómo preguntarlo, es mejor pedir ayuda a alguien que pueda hacer ese tipo de intervención y ese tipo de preguntas, porque si no, nos pueden dar falsos negativos, ¿vale? Entonces, bueno, no quisiera sonar muy repetitivo, pero también depende mucho del contexto, ¿no? O sea, quizás si es algo que pasó así súper rápido, pues tal vez no puedo, o sea, si es un evento de un asalto o de un algo que pasó como muy rápido, quizás no vamos a hacer ese tipo de exploraciones, pero si estamos en otras situaciones, pues probablemente sí sea de mayor utilidad, ¿no? Y bueno, por último, es importante recordar que la persona no está obligada a responder esta pregunta si no lo desea. Antes de preguntar a la persona acerca de la violencia sexual, es importante explicarle
por qué se le harán estas preguntas y, por supuesto, normalizar el tema usando una de las siguientes entradas, una de las siguientes frases. Repito, no hay que tenerle miedo a este tema y hay que tratarlo con normalidad para que la persona también pueda a su vez expresarlo con normalidad o con más naturalidad, ¿no? En fin, las propuestas son, hago estas preguntas a todas las personas. También se le puede decir, sé que hay muchas mujeres, hombres o personas que son sobrevivientes de violencia sexual y creemos que es importante hablar al respecto, ¿no? Y bueno, comenzar las preguntas o comenzar una conversación al respecto. La otra es que sé que hay algunas cosas que son consideradas privadas y la violencia sexual pues es una de ellas, ¿no? Sin embargo, no creemos que esto sea una cuestión que deba callarse o que deba mantenerse en privado, ¿no? Lo que pasa en muchas familias es como, pues quizás una niña o un niño es sobreviviente de violencia sexual y el perpetrador pues es un primo o un tío y entonces como es parte de la familia pues no hay que decir nada y entonces es algo como que se está callando y que es un secreto a voces y esto afecta mucho tanto al sobreviviente o a la sobreviviente como la dinámica familiar. Entonces, más o menos en esa línea hay que tratarlo. Y por último, la violencia sexual pues, puede tener serias consecuencias, tanto físicas como psicológicas, ¿no? Y bueno, se le hace la invitación en nuestra clínica, en nuestro módulo, en nuestra carpa, en donde estemos colocados para hacer este tipo de atenciones, pues ofrecemos atención médica y psicológica para los sobrevivientes de violencia sexual. Te voy a hacer estas preguntas o te estoy haciendo estas preguntas para poder brindarte la mayor atención posible o la mejor atención posible sería, ¿vale? Y bueno, así es como podemos comenzarlo o como podemos justificar esta interacción o esta intervención. Ya a la hora de hacer las preguntas, bien, pues comenzamos con, oye, pues mira, quiero preguntarte o quisiera preguntarle cómo vaya la conversación. Y así, directamente, ¿no? Ha sido forzada, presionada para tener sexo o tener relaciones. eh, Alguien trató de tocarte o alguien te tocó de una forma que te hizo sentir incómoda. Alguien que tú conozcas o algún extraño te hizo algo sexual que no quisieras. Sientes que tienes el control sobre tus relaciones sexuales y que serás escuchada si alguna vez dices no para tener relaciones. En ese sentido, obviamente, pues no tienen que ser a fuerzas textual estas. Sin embargo, sí me parece que es una guía bastante interesante para poder hacer unas aproximaciones. Ahora, si el paciente responde que sí a cualquiera de estas preguntas, pues habrá que darle como una pues, validación, un soporte, ¿no? Y en ese sentido, pues le podemos responder, oye, pues lamento mucho que hayas pasado esto. Necesito hacerte algunas preguntas más eh, para que, bueno, podamos o pueda brindarte pues el mejor apoyo, ¿no? O pues nadie merece eh, pues vivir este abuso, ¿no? Tú no mereces haber sido abusado o abusada y sé que no es fácil para ti, pero pues te acompañaré en este proceso, ¿no? Como cuestiones más o menos de esta índole. Y bueno, eh, por último, tenemos ya el tercer principio de acción que es conectar, ¿no? Ya sabemos que es ayudar a las personas a resolver sus necesidades básicas y acceder a los servicios. Ayudar a las personas a enfrentarse a los problemas, brindar información y conectar a las personas con sus seres queridos y con las redes de apoyo. Eso creo que nos ha quedado claro, lo hemos repetido ya en algunas ocasiones. Pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta fotografía. Esta fotografía fue tomada hace algunos años en San Gregorio durante, bueno, el día siguiente del temblor del 17.
¿no? Disculpen, todavía me cuesta un poquito hablar de ello, pero a lo que voy es esto. Hay un grupo de intervención. Si se dan cuenta alrededor, no hay como señalamientos, no hay como que, hey, aquí está el equipo médico, hey, aquí está, no hay nada, ¿no? Entonces, el grupo que va a hacer la intervención o la persona que va a hacer la intervención, lo que tiene que hacer es estar coordinado con todos los equipos o con la mayoría de los equipos que están en las intervenciones. Si no hay teléfonos, si no hay, no sé, o sea, entonces hay que hacer un scouting correcto para que la intervención sea mucho más eficaz, porque si yo estoy en una esquina y me preguntan dónde pueden usar sanitarios, por ejemplo, algo tan básico, yo tengo que saber dónde usar sanitarios, ¿no? Dónde están consiguiendo víveres, dónde está el módulo para, para la, para quizás reportar personas desaparecidas, todo ese tipo de cosas. En situaciones de emergencia, eh, todo está revuelto, es un caos, ¿no? Entonces, mientras nosotros conozcamos mejor la situación, mejor apoyo y mejor conectividad vamos a poder brindar entre las personas y los servicios que. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Yo agradezco como siempre muchísimo su atención y si tienen alguna duda o comentario, por favor, compártanlo, escríbanos al correo y bueno, sigan disfrutando del evento.